Buenos días, yo les voy a hablar sobre la antropología teatral, que es una técnica de actuación planteada por Eugenio Barba. Él es un autor y director escénico italiano, y él tiene su propio grupo que es el Odin Teatro. Bueno, para empezar voy a explicar qué es antropología teatral, en qué consiste. La antropología teatral se basa en el estudio del comportamiento sociocultural y biológico del hombre, pero trasladado esto hacia la escena teatral. Es ver cómo se puede lograr lo que pasa en la vida cotidiana, cómo se traslada eso a una obra de teatro. Eugenio Barba trabaja primero sobre dos conceptos que son la aculturación y la identidad. Él dice que se debe romper con la aculturación, o sea que el actor no debe dejarse llevar por la corriente de todo el mundo. O sea que, porque él dice que la aculturación le lleva al actor a los estereotipos y a la cotidianidad, y que esto no es nada nuevo. Entonces que para lograr cosas novedosas e innovadoras se debe romper con la aculturación y se debe trabajar desde la identidad de cada uno. Entonces para él la identidad es muy importante, porque dice que se deben respetar las raíces de cada cultura. Eugenio Barba tiene un gran respeto hacia las culturas. Incluso él, cuando viajó por el mundo, se fue a Venezuela y llevó a todo su grupo para aprender esa cultura. Entonces, él dice que cada actor debe trabajar desde sus bases, desde su cultura. Por ejemplo, un cuencano debe trabajar desde lo que él es, no tratar de imitar al mundo ni de ser como todos, sino de lo que cada uno es. Entonces él dice que a partir de esto se puede lograr más productos en el trabajo escénico, ya que por ejemplo si en un aula hay un actor cuencano, un italiano, un holandés, al fusionar lo que cada uno tiene, se crean cosas nuevas. Él a partir de este viaje que hace por el mundo, él observa que hay varios principios que se repiten en cada lugar. Hay cosas que se repiten en cada cultura. Por ejemplo, en Europa, en el ballet, existe el plie, que consiste en doblar las rodillas, y esto ya crea otra disposición en el cuerpo. Y él observa esto allá en Italia, en Indonesia, en varias culturas se observa esto, que se trabaja con la energía hacia el piso, hacia la tierra, por medio del plie, pero él lo traslada con otro lenguaje a su técnica de la antropología teatral, denominando los sats, que es básicamente lo mismo, pero es como que la síntesis y la condensación de todo lo que él observa. Entonces él para trabajar los principios de la preexpresividad, como les digo, él une todo lo que él ve que se repite en todo el mundo. Entonces así surge la preexpresividad, donde también se trabaja el principio de los opuestos, ya que todo en la vida es oposición, siempre existen oposiciones en la vida, en el teatro, en la danza, en todo. Por ejemplo, en la danza, en el ballet, una bailarina cuando levanta la pierna atrás, la otra mano se estira hacia allá. Entonces hay esa oposición, esa tensión de las dos energías, la una que se va para allá y la otra que se va para acá. Entonces también cuando una persona simplemente está parada, está la fuerza de la gravedad que le lleva hacia abajo y la gravedad del sol que le jala hacia arriba. Entonces siempre hay esa oposición. Incluso cuando alguien muere, otra persona nace. Entonces se observa que en la vida siempre hay oposiciones. Entonces lo que Eugenio Barba hace es trasladar estas oposiciones al cuerpo y de alguna forma codificarlo, tanto en el cuerpo como en la puesta en escena. Por ejemplo, cuando una persona está triste, puede ser que Eugenio Barba le propone, bueno, el actor mismo proponga irse al piso y digamos que en una escena hay alguien triste y otro alegre. Entonces el triste va a estar abajo y el alegre va a estar arriba, y viendo esta oposición, este contraste, se ve claramente esa diferencia. O por ejemplo, cuando se trabajan las guerras, incluso en el cine, pasa que, por ejemplo, hay una pelea, yo que sé, en las guerras de las galaxias, que están todas las naves peleándose y de pronto ponen una música clásica de fondo, y eso causa comedia, porque este contraste causa que el espectador, o sea, vea que es algo absurdo, así. Entonces esto crea comedia en el espectador, pero se crea algo. Entonces se puede ver que los principios de la oposición sirven tanto para la comedia, la tragedia, el drama, para lo que sea que uno plantee, pero trabajando desde la oposición. También Eugenio Barba
propone que para lograr esto en escena, que el cuerpo esté totalmente dispuesto y que se cree algo nuevo siempre, se debe desarrollar el pensamiento creativo, que evita que se caiga en la repetición y en la monotonía. Porque, por ejemplo, cuando uno está en un entrenamiento o en algún montaje, le piden, ¿no? Le dan pautas que caminen el espacio y eso, y entonces es como que la primera hora de trabajo siempre está la parte racional ahí. Entonces él dice que para romper con esto se debe tener un entrenamiento arduo, así. Entonces cuando uno ya pasa un límite de un cansancio, después de una hora de calentamiento y de ejercicios que exijan un alto nivel de trabajo y concentración, se llega a un cansancio. Entonces cuando se pasa este cansancio se llega al pensamiento creativo, se llega a esta etapa de creación netamente propia de cada actor. Entonces él dice que se debe trabajar desde ahí, o sea, desde el cansancio, pasando el cansancio, llegando a la creatividad total, básicamente. Porque él habla también sobre el cuerpo dilatado, que es un cuerpo que está totalmente presente en la escena, tiene toda la energía en todas las partes del cuerpo, incluso esto llega a la creatividad del cerebro. Entonces esto plantea Eugenio Barba, que se trabaje, se desarrolle el pensamiento creativo a partir del ejercicio. Y también, o sea, el ejercicio ayuda, el entrenamiento físico ayuda al actor a tener los reflejos más dispuestos y más rápidos. Por ejemplo, hay un ejercicio del en teatro que se trabaja con una varilla que funciona como espada. Entonces se trabaja como que atacando al compañero. Obviamente se debe velar la integridad de los actores, pero se trabaja así para desarrollar los reflejos de los actores. Se trabajan acrobacias, desde las artes marciales, danza, porque Eugenio Barba trae varias formas de entrenamiento para lograr cosas nuevas y tener el cuerpo, o sea, preparado para cualquier cosa. Eugenio Barba también dice que aparte de ya lograr esta parte corporal, física, de disposición, se debe trabajar también la expresividad, que viene ya a ser la parte interna del personaje en este caso, que sale desde el actor, o sea, sale desde sus sentimientos, sus estados de ánimo, su vida en la sociedad incluso. Entonces dice que se debe fusionar esto, se debe lograr una integridad entre todo esto, entre la parte física y la parte emocional, ya que cuando uno integra esto se ve algo completo, o sea, hay una vida en la escena, hay vida. Entonces esto mantiene al público atento, porque si solamente se ven movimientos que no tienen sentido ni razón de ser, eso causa aburrimiento y rechazo incluso. Entonces se debe lograr esta unidad entre el cuerpo y la emoción, que se trabaja en casi todo, que incluso la emoción viene planteada desde Stanislavski, que él trabaja la memoria emotiva, netamente la emoción, pero Eugenio Barba trabaja también la parte corporal. Y hay veces que se piensa que la antropología teatral no tiene que tener emociones verdaderas ni nada, pero sí debe tener esto, porque si no el personaje o la obra no tiene vida. Y además, o sea, la antropología teatral de alguna forma llega a la memoria emotiva, pero desde el cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando estoy en clases de actuación o de teatro físico, uno trabaja el cuerpo, no trabaja toda la parte física y no piensa en la emoción, pero sin pensar se llega a la emoción. Es como cuando, por ejemplo, en alguna clase uno se cae y se acuerda de que se cayó y de pronto esa emoción de cuando te caíste surge, pero no es que uno estaba trabajando desde adentro, desde la emoción, sino que desde el cuerpo también se llega a eso. Y eso es lo que plantea Eugenio Barba en base a la antropología teatral. Y se puede concluir diciendo que la antropología teatral surge del estudio del hombre en la sociedad y a nivel biológico, y cómo se traslada esto a la escena, y cómo para llevar esto a la escena se debe trabajar en base a los principios de la preexpresividad, de los opuestos, y también unir esto con la expresividad para lograr una unidad que al público le mantenga en tensión. Eso es todo. Gracias.